Mi nombre es Pablo Bonani, yo pertenezco al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y quiero adherirme a las palabras de las colegas del Hospital Garrahan, de agradecimiento al comité organizador y también quiero hacer un franco reconocimiento al esfuerzo de mis colegas para la atención diaria de los pacientes, esfuerzo personal, esfuerzo científico y el esfuerzo sobre todo por no claudicar ante las condiciones socioeconómicas desfavorables de muchos de nuestros pacientes que de por sí ensombrecen su pobre pronóstico, particularmente en nuestros pacientes renales. Así que bueno, dado este pequeño preámbulo, vamos a comentarles algo de hematuria familiar, vamos a pasar a la discusión de un caso clínico. Les presentamos una paciente, sexo femenino, de 6 años de edad, derivada a la consulta nefrológica por presentar microhematuria persistente. Clínicamente está en buen estado general, peso y talla acorde a la edad, normotensa. No tiene antecedentes clínicos personales a destacar y los antecedentes familiares se detecta un tío materno trasplantado renal sin diagnóstico etiológico de la insuficiencia renal. Nosotros que aprendimos de todo lo que nos enseñaron las doctoras que nos precedieron, le hicimos de todo. Gastando todo el protocolo que se fue comentando recién y vamos a comentar en rojo los datos que encontramos como positivos. Esto es una orina completa en la paciente que presentaba una proteinuria con trazas, glóbulos rojos de 10 a 20, con dismórficos más de un 80%. Esta proteinuria que estaba en trazas, al dosarla, encontramos que le daba 8 miligramos kilo día, una microalbúmina de 62 microgramos minutos y en la orina completa familiar detectamos que el papá tenía una orina completa normal, la mamá tenía microhematuria con 15 a 20 glóbulos rojos por campo, proteinuria positiva y de estos glóbulos rojos el 80%, más del 80% eran dismórficos. Y una hermana de un año menor que ella tenía 10 glóbulos rojos, proteinuria negativa y los dismórficos también estaban presentes. Entonces le preguntamos qué diagnóstico piensa como más probable. Un síndrome de Alport, una enfermedad de membrana basal delgada, un desorden MIH9, una enfermedad de Berger, una glomerulonephritis por IgA, una glomerulonephritis por C3, particularmente pensamos en las nefropatías CFHR5, de complemento, del factor H de complemento, así que pueden votar. Bueno, lo dijo ya. Ya está, no lo digo. Respuesta elegida por el auditorio, opción 2, 47%. Muy bien. Bien, nosotros elegimos la 1. ¿Por qué? Y si no, no sería interesante. ¿Por qué? Porque el caso presentado primero está enmarcado dentro de lo que es una hematuria familiar. Esto es un caso índice y al menos un familiar con microhematuria persistente. La glomerulonephritis por IgA es una causa de microhematuria, tal vez es la más frecuente, pero solo un 10% son formas familiares. Y dentro de estos es bajo el porcentaje de casos que finalizan en insuficiencia renal crónica. Entonces, esta entidad, como bien se reflejó en la votación, no se descarta, pero no nos parece que es la más probable. La enfermedad de membrana basal delgada es hereditaria, tiene incidencia poblacional semejante al Alport, pero tiene una progresión benigna, no se acompaña de proteinuria glomerular y son raros los antecedentes familiares de insuficiencia renal crónica. Gracias. En la nefropatía por MIH son mutaciones raras, hereditarias, autosómicas dominantes, de baja incidencia, aparecen en la edad pediátrica con compromiso auditivo y oftalmológico muy parecido a un Alport, pero sus elementos cardinales son hematológicos. Esto es una macrotrombocitopenia que se confunde con una PTI e inclusiones intraleucocitarias conocidas como los cuerpos de Doyle. En el caso de una glomerulonephritis, voy a llamar genéricamente para no hacerlo todo tan largo, glomerulonephritis C3, es una patología de complemento de reciente definición
de baja incidencia autosómica dominante, de inicio silente, con microhematuria en la infancia, que no cursa con C3 bajo ni microangiopatía trombótica, haciendo la diferencia con un síndrome urémico hemolítico atípico, y ha sido confundida en muchos casos con enfermedad de membrana basal delgada. Por lo tanto, de todo esto, justificamos que para nosotros el síndrome de Alport es el diagnóstico más probable por presentar un inicio insidioso, temprano y profuso de antecedentes familiares de compromiso renal de distinto tipo y grado. Bien, les preguntamos, ¿es necesario obtener una biopsia renal para llegar al diagnóstico? La opción 1, consideramos que es innecesario porque la paciente, la hermana, la madre tienen función renal normal y se podría asumir una conducta expectante. La opción 2 es innecesaria porque la evolución clínica es suficiente para diferenciar un paciente con síndrome de Alport de una IgA, de una C3, y es necesaria para determinar diagnóstico, pronóstico, tratamiento y consejo genético de una enfermedad familiar que se presenta con hematuria y proteinuria glomerular. La cuarta opción es innecesaria porque una biopsia de piel es suficiente para hacer el diagnóstico, y la quinta sería innecesaria porque, independientemente del resultado de la biopsia, el manejo inicial es con IECA en todos los pacientes con proteinuria. Voten, oremos o voten, como quieran. Opción elegida por el auditorio, opción 3, 80%. Muy bien, auditorio. Muy bien. ¿Cómo lo justificamos? El elemento de mayor sensibilidad y especificidad para confirmación diagnóstica de Alport, de una IgA o de un C3 es la biopsia renal. Todas pueden presentarse con microhematuria y función renal normal, pero la presencia de proteinuria glomerular es indicación de biopsia para definir diagnóstico y grado de compromiso renal. La evolución clínica no permitirá hacer diagnóstico entre ellas y nos restará posibilidades de intervención terapéutica oportuna. Y la biopsia de piel es una intervención menos cruenta y riesgosa que la biopsia renal, pero su información es inespecífica y poco sensible para la IgA y no nos va a permitir descartar una glomerulonefritis por C3. La biopsia de piel estudiada con inmunohistoquímica nos permitiría diagnosticar síndrome de Alport ligado al X, pero no descartar las formas recesivas o la IgA o el C3. Continuando, decidida la indicación, ¿a qué miembro de la familia le realizaría la biopsia? A todos los afectados. Esto es paciente, hermana, madre, solo a la... Perdón. A la paciente... No se pongan nerviosos, señores. A la paciente o a la hermana, a la paciente, a la madre y a la madre para determinar diagnóstico y poder determinar también la forma de herencia, o solo a la madre. Voten. Te olvidaste, Pablo. ¿Bajaron la aplicación para votar? Opción elegida, opción 2, 38%. Muy bien, pero estuvo un 35% solo a la madre, que eso es lo que elegimos nosotros. ¿Por qué solo a la madre? Porque hay más chances de hallar elementos característicos de una hemoglobinuria, de una patología familiar, cualquiera de las tres, más que por el tiempo de evolución. El procedimiento es más sencillo por tamaño y disposición del órgano y por lo tanto menos riesgoso. Y nos permite hacer diagnóstico de cualquier forma familiar, siendo familiar, ¿no? ¿Qué tipo de estudios de la muestra le solicitaría al anatomopatólogo? En la opción 1 les ofrecemos microscopía óptica con tinción de hematoxilina eosina e inmunofluorescencia. En la 2, microscopía óptica, tinción con HIE y metenamina plata para ver membranas basales, inmunofluorescencia sin electrónica. En la 3, microscopía óptica, inmunofluorescencia y electrónica. En la 4, óptica, inmunofluorescencia, inmunistoquímica y electrónica. Y en la 5, solo microscopía electrónica porque es el único estudio que nos permite hacer un diagnóstico específico. Votemos. Bueno, muy bien.
Adelante. Sí, estamos de acuerdo. La microscopía óptica no dará datos específicos, sí orientadores de Alport, de IgA o de C3. La inmunofluorescencia sí mostrará los depósitos mesangiales de IgA, los depósitos de membrana basal de C3 y será negativa para el Alport. Ya nos permite hacer diagnóstico de por lo menos 2 de ellas. Y la inmunohistoquímica es específica para la determinación del tipo de cadenas que están ausentes en el caso del síndrome de Alport, pero hasta donde he averiguado, en el Hospital de Niños hacemos colágeno 4, no sé en el Garraham si hacen inmunohistoquímica. IOTI sé que no, Lago por ahora estaba sin reactivos. Estamos complicados. No tiene. Pero no entra en el país. Bien, sigo. La electrónica revela las alteraciones de división y laminación expresadas con áreas de engrosamiento y adelgazamiento y desglosamiento típicas del Alport en la membrana basal, mientras que mostrará los depósitos subendoteliales en el C3 en la glomerulonefritis de tipo C3, ¿no? El informe de la biopsia es el siguiente. La óptica muestra una leve proliferación de matriz y celularidad mesangial, con leve fibrosis intersticial focal, vasos y túbulos sin patología observable. La inmunofluorescencia negativa, la inmunohistoquímica no se realizó. Tenemos esta imagen. En la electrónica se observan zonas de adelgazamiento con zonas de engrosamiento. Se observa la irregularidad de la membrana basal. Se observan algunos depósitos en la membrana basal y el esterillado típico, donde ven justamente que parece un mimbre esto. Bien, ¿cuál es su diagnóstico? Hallazgos normales, en la opción 1, en la opción 2, membrana basal delgada, en la 3, síndrome de Alport, en la 4, una glomerulonefritis C3, en la 5, una IgA. Pueden votar. Bueno, es una pregunta de perogrullo, pero bueno, sí, está bien. Esto era para que todos confirmen lo que estaban confirmen, pensando. claro. Una pregunta obvia, pero bueno, ya está. No, para que no se queden con las ganas, pues si no. Bien, obvio. Bien. Entonces, con el diagnóstico de síndrome de Alport, se reinterroga a la familia y se construye el árbol genealógico. Yo les voy a mostrar en negro los pacientes que fallecieron y que tuvieron hematuria y o insuficiencia renal crónica, mejor dicho, pasaron por hematuria, proteinuria y llegaron a la insuficiencia renal crónica. En verde los pacientes vivos pero afectados con hematuria y o proteinuria y en azul los sanos. Les muestro en otro color a la paciente, le muestro a su papá sano, su mamá afectada, su hermana afectada. Esta paciente tiene una abuela que tiene 3 hermanos fallecidos en insuficiencia renal crónica y 3 hermanas sanas. Las mujeres afectadas se casaron con hombres sanos y tuvieron una pequeña prole de 14 hijos, de los cuales 4 varones fallecidos en insuficiencia renal crónica, 6 mujeres afectadas con hematuria y o proteinuria, y este es el tío que había surgido en el interrogatorio y que no tenía, perdón, trasplantado, exactamente. Vuelvo a mi paciente en rojo, tiene un tío sano, a partir de una tía, tienen 1, 2, 3 primas sanas y un primo menor que tiene hematuria y proteinuria y está en seguimiento, obviamente. Entonces, en función de los datos que se tiene, ¿qué tipo de herencia considera como la más probable para este caso de síndrome de Alport? Un Alport ligado al X, un autosómico recesivo, un autosómico dominante, una forma de novo o un recesivo hemicigota. Voten. Deja que diga el porcentaje. Ah, perdón. Antes me retaste porque no dije voten. Está recopado. Se escucha de acá, chicos. Ya sabemos lo que van a votar. Opción elegida, opción 1, 64%. Bien, así es. ¿Y cómo lo sustentamos? El árbol genealógico muestra que las mujeres que padecen síndrome de Alport lo transmiten a su descendencia, tanto a hombres como a mujeres. Se manifiesta con mayor precocidad y severidad en los hijos varones. Esta forma de presentación expresa un carácter de herencia dominante ligado al X. El síndrome de Alport ligado al X es el más frecuente, el 85% de los casos.
El autosómico dominante es menos del 5% de los casos y el recesivo es alrededor de un 15% y deberíamos encontrar hombres afectados que lo transmiten y salteos de generaciones. Gracias. Bueno, nuevamente agradecer personalmente la invitación a este congreso por parte de las autoridades del mismo y también agradecer la oportunidad de poder trabajar en equipo con el otro servicio de nefrología e intercambiar esta experiencia con todos ustedes. Bueno, la idea es cómo continuamos con esta paciente. Si los estudios genéticos fueran asequibles en nuestro medio, o sea, si lo pudiéramos hacer, ¿qué conducta tomaríamos nosotros si somos los responsables médicos de esta paciente? Las opciones son: uno, no solicitaríamos estudios genéticos, dado que los datos clínicos, genealógicos y el informe anatomopatológico son suficientes para determinar formas de herencia, pronóstico y consejo genético. Dos, la biopsia renal no es necesaria, dado que con el estudio histoquímico obtendríamos la misma información que con el estudio genético. Sí, porque dado que permite la biopsia identificar las mutaciones presentes, establecer pronóstico y brindar adecuado consejo genético. No realizarla porque es un estudio complejo, no se puede realizar en el país y brinda escasa información, aparte de ser muy costoso. Y no, ya que no aporta información relevante en el proceso de selección de donantes vivos relacionados. Pueden votar. Opción elegida, opción 3, 80%. Bueno, estamos en todo de acuerdo. Ahora vamos a tratar de justificar el por qué tendríamos que acceder a un estudio de estas características. En cuanto a lo que vamos a hacer es definir el genotipo, o sea, el tipo de alteración o mutación que va a ocurrir en estos pacientes. Los estudios de base genética en los pacientes de Alport fueron publicados por primera vez en 1990 por el grupo de Traigenson. A partir de allí se ha avanzado considerablemente en el conocimiento del colágeno 4, que es el componente más relevante de las membranas basales. Este colágeno está constituido por 6 cadenas, son 6 cadenas alfa, de las cuales las que nos va a interesar a nosotros es la cadena alfa 5, que es la que está codificada por un gen que se encuentra en el cromosoma X, porque esta paciente tiene un Alport ligado al X. Con los trabajos de biología molecular ha permitido determinar, en función del sitio y el tipo de mutación que se va a encontrar, clasificar al Alport en distintos estadios de riesgo. Es decir, que el tipo de mutación tiene un valor predictivo de riesgo. Cuando hablamos de riesgo en Alport, nos estamos refiriendo a el desarrollo de enfermedad renal crónica terminal y específicamente en cuanto a la edad de comienzo. Les comento esto porque las nuevas guías de recomendación para el tratamiento van a dividir los grupos en función de factor de riesgo y la mutación es uno de los elementos que en ella participa. Las mutaciones que ustedes van a ver acá son, las puse en inglés porque así están especificadas, pero están relacionadas con el tipo de lectura, si hay una traslocación. Estas 3 mutaciones genéticas están asociadas a alto riesgo de enfermedad renal crónica y fundamentalmente relacionada al genotipo, o sea, tener enfermedad renal crónica antes de los 20 años. Se acompaña de un alto porcentaje de sordera y con trastornos oculares. Es relevante conocer esto, dado que esto permite identificar los miembros con esta mutación que son los de mayor riesgo y definir si los vamos a tratar precozmente o no. Y ahora vamos a ver qué es el tratamiento precoz.
Los que tienen este tipo de mutación son aquellos donde tienen lecturas erróneas o lecturas alteradas en cuanto a la secuencia del exón o lecturas, translocaciones fuera del marco. Estos son un síndrome de Alport de moderado severo porque la edad de comienzo de la enfermedad renal es más tardía, o sea, comienza más cerca de los 30 años. Hay hipoacusia neurosensorial en un menor porcentaje y sí con trastornos oculares de intensidad diversa. Y las formas moderadas son las que tienen que ver con la inclusión o exclusión de residuos de glicina. Y como ustedes ven, estas son las formas más tardías de presentación de enfermedad renal. ¿Cómo se llega a esta conclusión? Hay dos trabajos que cambian un poco y que son los que van a orientar a las recomendaciones, que son los trabajos realizados por Gross, un metaanálisis del año 2002 y uno reciente del año 2010, en donde los europeos, junto con los americanos, tienen registros de familias de Alport. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron los datos de las mutaciones genéticas y mediante análisis estadístico definieron cuáles eran las mutaciones que estaban asociadas a mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica para definir esquemas de tratamiento precoces. La siguiente pregunta en esta paciente serían: ¿cuáles serían los marcadores de riesgo de enfermedad renal crónica a considerar en el síndrome de Alport? Y después vamos a hacer un hincapié en nuestra paciente. Las opciones son el fenotipo con hematuria aislada, proliferación mesangial y forma heterocigota del síndrome de Alport ligado al X, el fenotipo con hematuria albuminuria con forma homocigota de Alport ligada al X y genotipo con reestructuración de gen o translocación, la ausencia de hipoacusia sensorial que permite inferir menor severidad del síndrome y disminución de riesgo de enfermedad renal crónica terminal, la ausencia de compromiso ocular, lenticono anterior, permite inferir menor severidad de la enfermedad con disminución del riesgo de enfermedad renal crónica terminal. Y la opción 5 es la presencia de hematuria, es un factor de riesgo per se de evolucionar enfermedad renal crónica terminal. Pueden votar. Opción elegida, opción 2, 72%. Totalmente de acuerdo, esa es la respuesta. ¿Cómo se está estableciendo actualmente los factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica en el Alport? Fundamentalmente se toma en cuenta el fenotipo, que serían las manifestaciones clínicas de la enfermedad, y el genotipo, que es lo que hablamos recién, sitio y tipo de mutación. Entonces, con respecto al fenotipo, sabemos que la presencia de albuminuria y proteinuria es un predictor negativo para desarrollar enfermedad renal crónica terminal. La edad, mientras más precoz van a presentarse estos síntomas, el paciente va a llegar a enfermedad renal ya sean niños o adultos o adolescentes jóvenes. La clasificación para las intervenciones terapéuticas los hacen de esta manera: menor de 30 años y mayor de 30 años, en relación siempre a la aparición de la enfermedad renal crónica terminal. Las alteraciones neurosensoriales, o sea, la hipoacusia neurosensorial es un factor de riesgo, ya que si no tenemos algunos otros elementos, la severidad de la hipoacusia está en directa relación con la severidad del daño renal. Y la hematuria. Ahora vamos a charlar un poquito con respecto a la hematuria. Nosotros en nuestra actividad, en nuestra cotidianidad, consideramos a la hematuria, sabemos que es expresión de una enfermedad glomerular, ¿sí? Pero nunca lo asumimos como un factor o una variable, ni a corto ni a largo plazo, de predictor de caída de filtrado glomerular. Otro concepto sería que, si bien la hematuria per se no produce daño, la enfermedad subyacente que se expresa como hematuria sería la que en definitiva determinaría la severidad con la que ésta se produce. Pero hay algunos cambios publicados a partir de la literatura, los trabajos de Manuel Praga y Juste, que publican en los primeros meses de este año unos estudios muy interesantes acerca de la acción del glóbulo rojo per se. Esto
un poco para consensuar, pero también para tenerlo en cuenta. Tenemos antecedentes desde el año 2000, en donde hay una cohorte de jóvenes judíos que, siendo estudiados y evaluados durante 22 años, presentando como única clínica hematuria asintomática, al cabo de ese periodo de tiempo, muchos de ellos han evolucionado a enfermedad renal crónica. El estudio, si bien tiene muchas limitaciones, el riesgo, el hazard ratio, o sea, el riesgo de producir enfermedad renal crónica es de 18%. Si bien no es aplicable a toda la población mundial, sino a este grupo etario específico y de una ubicación geográfica determinada, con una etnia determinada, es importante saber que solamente la hematuria asintomática puede llevar a ese grado de riesgo. Parámetros para tener en cuenta. Y los artículos de Juste y Manuel Praga, que dicen que el glóbulo rojo, cuando atraviesa, vieron que habla de sitios de hematuria, nosotros hablamos de glomerular y no glomerular, pero ellos empiezan a definir otros aspectos de hematuria que son, si la hematuria proviene de lesión de células endoteliales, si la hematuria proviene de lesión de membrana basal, como en nuestro caso, y describen 6 sitios diferentes de hematuria, de localización de la misma. Entonces, ellos dicen que cuando atraviesa la membrana basal, en nuestro caso, se rompe el citoesqueleto del glóbulo rojo y se libera hemoglobina. La hemoglobina es atrapada por el complejo cubilina-megalina, como lo hace con el complemento, con el hierro. Pero, ¿qué ocurre en esta situación? Hay una parte del HEM que es hidroxilada, pero el resto del HEM libre produce oxidación y tiene un efecto, una toxicidad severa, ¿sí? Igualmente, ya estoy en tiempo. ¿Cuántos? ¿2? ¿3? Bien, 3 minutos. Bueno, entonces, la idea es saber que el HEM libre es tóxico y el HEM ligado al hierro, que es como lo va a atrapar las células epiteliales tubulares, produce oxidación lipídica, produce desnaturalización de las proteínas, altera las estructuras de las membranas, o sea que no es tan inocuo. De allí queda un largo trecho para definir si esto incide como variable, pero el glóbulo rojo per se, cuando es lisado, es dañino para la célula endotelial. No es que no produce ninguna alteración. Y en relación al genotipo, lo que habíamos explicado anteriormente, todas las alteraciones estructurales, las del lado izquierdo, son mutaciones de alto riesgo de enfermedad renal crónica y las mutaciones de la parte margen derecha son mutaciones que no implican desarrollo de enfermedad renal a corto plazo. Y otro tema puntual como factores de riesgo es el inicio, cuándo vamos a empezar la terapia renoprotectora. La última pregunta sería, ¿qué intervenciones terapéuticas implicarían mayores beneficios a nuestro paciente? Las opciones: 1, controles clínicos y de laboratorio anuales conectando a la familia con el nefrólogo de adultos. 2, inhibidores de enzima convertidora, controles clínicos y de laboratorio conectando con el grupo de nefrológico de adultos. La administración de inmunosupresores, micofenolato más antiproteinúricos, asumiendo alto riesgo de enfermedad renal crónica terminal, derivando a la familia al control nefrológico con adultos. Utilizar ciclosporina más antiproteinúricos asumiendo alto riesgo de enfermedad renal, conectando a la familia con el grupo nefrológico. Y la opción 5, iniciar tratamiento intensivo con IECA y bloqueantes de enzima convertidora, del receptor de la enzima, incrementando así la renoprotección. ¿Pueden votar? Ahí está. Sí, durmiendo. Opción elegida, opción 2, 76%. Coincidimos totalmente. Bueno, la idea del tratamiento es la básica, no hay mucho más para agregar, que son todas las intervenciones destinadas a enlentecer la progresión de la enfermedad renal, eso lo sabemos.
Podemos discutir si lo tratamos con albuminuria o no, pero albuminuria y proteinuria son marcadores de riesgo de filtrado glomerular y lo que se propone es inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La hiperfiltración, que ya sabemos, tratándola con dieta normatizada en proteínas, aunque ustedes saben que hay estudios controversiales, desde metaanálisis que dicen que es buena y otra dice que no ejerce ningún efecto, pero tiene plausibilidad biológica. Nosotros sabemos que controlando la dieta disminuimos la hiperfiltración. Y los factores coadyuvantes, que es si hay hipertensión arterial, hipercolesterolemia, la administración de estatinas. Las dos guías de práctica clínicas que se publicaron en el 2013, la última publicada en Pediatric Nephrology, habla de una droga de primera línea que serían las inhibidores de enzima convertidora como tratamiento precoz. Y como segunda línea, la utilización de los bloqueantes de receptores de angiotensina 2 y espironolactona, pero como segunda línea. Y en experimentación, en fase de todo esto de medicina translacional y en fase 2, están inhibidores del complemento, quemoquinas y de metaloproteasas. Y ahora les comento un poquito cómo son en las guías nuevas, cuáles son los parámetros que se tomaron para ver si podemos iniciar o cómo iniciar el tratamiento. De nuevo, están divididos en dos grupos de riesgo, los que tienen historia familiar o antecedentes de enfermedad renal crónica antes de los 30 años y los que tienen mutación severa. Los dos grupos, cualquiera de los dos parámetros nos sirven para definir Alport de riesgo. Y los que tienen evolución de enfermedad familiar tardía, más de 30 años o menos severidad en la mutación, es el grupo de bajo riesgo de desarrollar enfermedad renal. Ahora bien, el fenotipo por lo cual deciden medicar o no son hematuria, hematuria albuminuria, hematuria proteinuria. Estamos todos de acuerdo que en este estadio la intervención para el grupo de alto riesgo, varón o mujer, es exactamente la misma. Las diferencias surgen en esta primera instancia, en donde en el grupo de alto riesgo ellos consideran que hay que hacer intervención con hematuria y albuminuria, mientras que los del grupo de bajo riesgo consideran que tiene que tenerse una conducta expectante. Y en este grupo, que es la parte más controversial, es tratar a un varón que sabemos que tiene alto riesgo con este tipo de mutación de padecer todas las enfermedades, mientras que la mujer es portadora, cuando tiene hematuria precoz. La respuesta a esto lo propone el autor, que es Kaftan, dice esperar el resultado de un ensayo clínico controlado multicéntrico doble-ciego que se llama Early Protect, en donde están planeados incluir 120 niños entre 2 a 18 años, menos de 18 años, tratados solamente con inhibidores de enzima convertidora a los que tienen hematuria, enalapril, ramipril y placebo, los que tienen hematuria y proteinuria, ramipril y placebo, y ver la evolución de estos pacientes. Bueno, muchas gracias.